Hola, buenas tardes chicos. Bueno, buenas tardes porque estoy haciendo el video de tarde. Eh, Nada, este segundo video va a hablar de la oferta y la demanda de mercado, un poco para asociar con lo que vimos la clase pasada. Tengamos en cuenta de que todavía nos paramos como estos profesionales que tienen que definir eh, o tomar decisiones dentro de la empresa para generar rentabilidad. Entonces habíamos dicho que lo que estudiábamos era cómo se definía la cantidad de producción y por eso mirábamos en el corto plazo los rendimientos marginales y la productividad o de la fuerza laboral, y en el largo plazo los rendimientos a escala, que lo que buscábamos eran rendimientos a escala creciente, y para poder estudiarlo era por medio de las isocuantas. Eso teniendo en cuenta las dotaciones que yo tengo para la producción. Ahora, otra de las cuestiones que hay que ver y que son claves para la toma de decisión es cómo se comportan los mercados. Y para entender cómo se comportan los mercados, lo primero que vamos a hacer es un análisis de la economía clásica sobre la idea de el equilibrio de mercado. Básicamente, el primero que plantea esta teoría es Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que resumidas cuentas, lo que plantea es que el mercado funciona a través de fuerzas contradictorias, donde se van a llegar al equilibrio en el momento donde igualen esas fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas contradictorias que plantea Smith? La oferta y la demanda. La oferta la plantean los productores, los que hacen los productos, y la demanda los consumidores, los que quieren comprar esos productos. Entonces, lo que Adam Smith plantea es que si se deja que el mercado funcione libremente, se va a llegar a un equilibrio donde se va a pagar un precio justo. O sea que el oferente va a estar dispuesto a vender a ese precio y el demandante va a estar dispuesto a comprar. Entonces, un poco es esa la idea de los que escuchamos los neoliberales, la gente que piensa de que el mercado se corrige sin intervención estatal, tienen en cuenta este concepto. No nos vamos a meter mucho en la teoría económica porque básicamente sería otra materia, pero tengamos en cuenta que la crítica fundamental que le hacen los marxistas o de escuelas distintas a las clásicas es justamente que existen las fallas de mercado, por lo tanto, este equilibrio no se da en forma armoniosa, sino es que hay que intervenir. Posteriormente a Marx, a Adam Smith, aparece Keynes planteando justamente la intervención estatal y el bienestar del Estado para la población. Entonces esas serían como las dos teorías fuertes, la teoría del libre mercado de Adam Smith y la teoría intervencionista de Keynes. ¿Por qué hago relación a esto? Porque justamente en esta época donde estamos viviendo, donde es necesaria una intervención estatal muy grande, es que toman en valor mucho más la teoría keynesiana, que para que el mercado se equilibre es necesaria intervención estatal, que es necesaria una emisión monetaria para encontrar un equilibrio fiscal, que muchas veces es discutida. Bueno, como para cerrar la introducción, mi único resumen que les puedo hacer a este debate es que la realidad es que la economía es dinámica, que cumple ciclos. Entonces, no podemos decir que una receta es válida. Va a depender del estado de la economía. Entonces, a veces hay que ser más liberales y veces hay que ser más conservadores. Hay veces se necesita una intervención estatal fuerte y a veces que es necesario que el Estado no esté presente. Esas decisiones, ese equilibrio es que hace que la economía no sea una ciencia, sino una disciplina que va a depender de los agentes económicos, por eso se modifica tanto. Bueno, arranquemos con esto, si no vamos a llevar nos va a llevar un montón de tiempo. El mercado, ¿qué dijimos entonces? Bueno, con todas estas variables y estas cosas es necesario definirlo. ¿Por qué? Porque la producción yo la tengo que vender, si es que estoy vendiendo.
Los mercados, entonces ya dijimos que era ese encuentro entre los oferentes y demandantes que en concordancia y a través de entender que existen muchos oferentes y muchos demandantes y que la información es perfecta, es que se va a dar un equilibrio de mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero comprar son galletitas Traviata. Bueno, en el barrio tengo 10 comerciantes. Si yo tengo información perfecta de cuánto las vende cada uno de los comerciantes, entonces le voy a ir a comprar al que tenga el precio más barato. Eso es lo que plantea la teoría. Que eso no tiene costo, que yo voy a saber el precio de los 10 negocios sin que eso me genere un mayor gasto a mí. Es por eso que el equilibrio se da y que nadie va a comprar a alguien más caro porque realmente si existe otro más barato yo voy a ir a comprarlo. Bueno, entonces a partir de eso analicemos primero la demanda. ¿Y qué es la demanda? La demanda es esa cantidad de bienes que quiero comprarlo. ¿Y cómo la vamos a caracterizar? Como lo plantea la ley de demanda. Justamente tiene esa capacidad de reaccionar inversamente proporcional al nivel de precio. Entonces, si el precio aumenta, la cantidad que yo quiero demandar de ese bien disminuye. Y a la inversa, si el precio baja, yo voy a querer consumir más. Supongamos bienes que comportan en formas normales, ¿no? Que si aumenta mucho, dejo de consumir tanta carne. Paso al pollo, busco otros sustitutos. Bien, eso también después lo vamos a ver. Por lo tanto, para poder analizar la demanda de mercado, ¿sí?, partimos de la demanda individual de los consumidores. Otro pequeño paréntesis, damos un análisis micro, por eso es que lo que nos importa es el análisis de cada consumidor. La demanda de mercado va a ser la suma de las cantidades demandadas de todos los consumidores. Bien, entonces la demanda individual, como dije, va a ser la cantidad que yo quiera consumir de un bien dependiendo del precio. Si el precio vale 10, yo voy a querer consumir 10 helados, palito de helado. Ahora, cuando el precio se va a 50, en vez de 10 voy a querer consumir 5. Y cuando se vaya a 100 solamente voy a querer consumir uno o quizás no consuma ninguno, porque me parezca muy caro. Bueno, esa es un poco la idea de la demanda individual. La demanda de mercado es la suma de todas los consumidores, como había dicho. Y esto se puede diferenciar, agrupar en especificaciones técnicas, qué sé yo. La demanda de mercado para la gente que es vegetariana es específica. También se llaman nichos de mercado después, entendiendo que está todo el mercado, y yo quiero apuntar a algo específico, a alguien de mayor calidad, entonces eso hace que mi mercado sea más específico, no tan amplio. Bueno, veamos cómo se generan las demandas de mercado. Entonces, las demandas de mercado, como dijimos, son las demandas individuales y veamos que si en este ejemplo el precio del pan es de 0,50, viejísima la tabla, ¿no? Se ve que cuando empecé a hacer clases me quedo. Bueno, si es a 0,50, la demanda de mercado es de 120, porque A compra 30, B compra 30 y C compra 60. A medida que va aumentando el precio, veamos que los individuos compran menos cantidades y eso hace que la demanda de mercado también sea menor. Continuando con el ejemplo, vamos a pensar de qué depende la demanda, no solamente del precio. Entonces, una de las reacciones que yo voy a tener es del precio, pero además de qué depende la cantidad demandada. Va a depender del ingreso que yo tenga. Si yo dejo de cobrar, más barato que esté el pan, no lo voy a poder comprar. De los precios de los bienes relacionados, entonces eso va a hacer que yo quiera comprar más dependiendo de los bienes que lo relacionan. Por ejemplo, el pan, un sustituto del pan, podemos decir que son las facturas. En vez de comer pan con dulce de leche, la factura baja, compro más factura. Y los gustos y preferencias, que esto básicamente tiene que ver con
las decisiones que toman ciertos agentes. Por ejemplo, hoy no es que haya aumentado o disminuido el precio del alcohol en gel, sino que cambiaron los gustos y preferencias. La gente lo demanda porque cambió algo externo al precio. Bien, bueno, ahora en eso un ejemplo matemático, un concepto matemático, vamos a ver que son variables endógenas y exógenas. La endógena es el precio, entonces esa va a generar modificaciones sobre la curva de demanda. Cuando lo que modifica son las variables exógenas, genera una nueva curva y entonces va a generar traslaciones de la curva de demanda. Bien, bueno. Entonces, continuemos. Como dice acá, la función de demanda recoge, teniendo en cuenta que los demás factores no se modifican, eso quiere decir ceteris paribus, que todo lo demás queda constante, la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, y a través de la curva de demanda suponemos que se mantienen constantes los demás factores. Eso es lo que le quise decir recién. Si yo supongo que estos factores se mantienen constantes, la curva de demanda me va a reflejar la variación en el precio. Bien, entonces esta es la gráfica. Bienvenidos, chicos. Acá está, llegó la curva de demanda y vemos que tiene pendiente negativa, como habíamos dicho, ya que si aumenta el precio voy a querer menos cantidad. Si el precio baja, voy a querer más cantidad. Si el precio es 100, compro 2000. Si el precio es 350, compro 5000. Bueno, ahora tratemos de... Voy a meterle un poco de pila, chicos, porque si no me van a odiar. Voy muy lento y el video va a durar mucho porque es largo. Cuando hablaba de desplazamientos de la curva, lo que les decía que lo que se iba a afectar eran los otros determinantes de la curva, que recordemos que eran los bienes, bienes, el precio de los bienes relacionados, los gustos y preferencias y la renta. Entonces esto ténganlo en cuenta porque es pregunta de parcial. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda es un cambio en la cantidad demandada de un bien que resulta por un cambio en el precio. Entonces, cuando yo digo, debido a cambios en el precio, ¿hubo un desplazamiento de la curva de demanda o un movimiento a lo largo de ella? Precio, movimiento a lo largo de ella. Si yo les digo, bueno, debido a la pandemia se va a aumentar 20.000 pesos a cada individuo. ¿Hay un desplazamiento o un movimiento? Hay un desplazamiento porque lo que está modificándose son otras determinantes distintos al precio. Veamos un ejemplo práctico. Acá lo que vemos es que, importante chicos, cuando grafiquemos precio, es en el eje de las Y, cantidad, que también la vamos a poder ver como Q, en el eje de las X, ¿bien? Siempre es así, siempre me tienen que poner P y K y Q. Bueno, a partir de esto pensemos que tenemos un desplazamiento y ese desplazamiento de la curva 1 a la curva 2 o de la curva roja a la curva azul se pueden dar por lo que le comentaba recién, las modificaciones en los precios de los bienes relacionados, los gustos y preferencias y las variaciones en la renta. Si me aumenta la renta, yo ahora, más allá de que el precio siga siendo 300, voy a poder comprar más cantidades. Entonces, al duplicarme el ingreso, en vez de comprar 3.000, voy a poder comprar 6.000. Bien, bueno, ahora veamos cómo vamos a definir a los bienes según se comporten con estas modificaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos acá de los gustos, de los precios de los bienes relacionados, podemos definir dos tipos de bienes, los bienes sustitutos y los complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que cuando modifica el precio del bien, hace que yo quiera consumir. Si aumenta el precio del bien relacionado, yo quiera consumir más de mi bien. El ejemplo era el de la carne y el pollo. Carnes rojas y pollo. Si la carne roja aumenta mucho, yo voy a aumentar el consumo del pollo. El de las traviatas y las serenitas. Si las serenitas están muy caras, voy y me compro traviatas.
Eso sería el significado del sustituto. Los complementarios son los que se consumen juntos. Uno de los ejemplos más fáciles es Coca y Fernet. Si el precio del Fernet aumenta mucho, no voy a consumir tanta Coca porque lo tomo junto. Bien, entonces reaccionan inversamente. El aumento del precio de uno hace que disminuya la cantidad demandada del otro. Esto entiéndanlo porque cuando hagamos un análisis de la traslación de la curva de demanda, vamos a ver que si son sustitutos, la reacción es positiva. ¿Qué pasa si aumenta el precio del bien sustituto? Aumenta la cantidad demandada de mi bien. Cuando yo digo que son complementarios, son negativos. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el precio del Fernet? Disminuye, como es negativo, disminuye la de la coca. Bueno, así como definimos sustitutos y complementarios, cuando varían los precios, veamos cómo lo vamos a definir cuando varía la renta. Vamos a definir en normales e inferiores. Los bienes normales son aquellos que si aumenta mi ingreso, yo voy a seguir consumiendo, voy a consumir más cantidad. Y los inferiores son que cuando aumenta el precio yo voy a consumir menos cantidad. Por ejemplo, si yo no tengo un mango, voy y me compro la Goliath y el Vitone. Pero ahora aumenta mi ingreso y me voy a ir a comprar el Branca y la Coca. No voy a consumir más el Vitone. ¿Bien? ¿Se entendió? También, como son los traslados, el normal aumenta mi ingreso, entonces lo que me va a generar mayor demanda. Se traslada la curva de demanda a la derecha. Al ser inferior, aumenta el ingreso, voy a consumir menos. Se traslada la curva de demanda a la izquierda. ¿Sí? Bueno. La preferencia de los consumidores, lo mismo. Va a ser que si a mí me gusta más de esto, lo que yo les dije, debido a la pandemia yo quiero consumir, voy a tener que consumir más alcohol en gel, entonces se va a trasladar hacia la derecha. ¿Vamos bien, chicos? Bueno, todas las críticas me las pueden escribir, mandarme mensajes o lo que sea. Son bien recibidas para mejorar. Bueno, así como hicimos el análisis de la demanda, vamos a analizar la oferta. La oferta. ¿Cuáles son los determinantes? La tecnología, el precio de los factores productivos y el precio de los bienes flexibles. El precio de los factores productivos también lo podemos entender como los insumos. Son todos aquellos que yo necesito para producir. Tierra, trabajo, capital o intermedios. Bien. ¿Qué va a pasar con la curva de oferta? Va a tener pendiente positiva porque el precio es alto, yo voy a querer vender más. Si el precio es bajo, yo no voy a querer producir. ¿Sí? Entonces, esto, cuando pensábamos nosotros la ley de demanda, que era inversamente proporcional, acá la ley de oferta es positiva. Reaccionan proporcionalmente al aumento del precio. Bien, ahí la tenemos. Como les dije, tiene pendiente positiva. El que no sepa qué es una pendiente positiva o negativa, repasamos un poquito conceptos de matemática, pero vean que está perfilada así. La pendiente negativa tenía esta forma. Bueno, y lo que les decía, si el precio era muy bajo, si el precio es 100, yo solamente quiero vender 2000. A medida que aumenta el precio, yo estoy dispuesto a vender más. Por eso es que su pendiente es positivo. Bien, desplazamientos de la curva de oferta es un cambio en la cantidad ofertada para cualquier nivel de precio. Y un movimiento a lo largo de la curva de oferta representa una variación en la cantidad ofertada de un bien como consecuencia de la variación del precio del mismo bien. Lo mismo que pensamos para la demanda, para la oferta. Los que son el determinante endógeno, que es el precio, va a hacer que haya movimientos a lo largo de la curva. Los exógenos, que son el ingreso, que son el precio de los insumos o el precio de los bienes relacionados, van a hacer que me traslade la curva, un desplazamiento de curva, una nueva curva. Ahí están los cambios, cómo se modifican para un lado o para el otro, según lo van analizando. Eso en la práctica, chicos, si no lo entienden, lo vemos de nuevo, pero para que no se haga largo el video, no lo explico. Acá quiero llegar al equilibrio de mercado. Vean que en el equilibrio de mercado, como dice en la introducción, el precio de mercado va a ser cuando la curva de demanda corte con la curva de oferta.
equilibrio de mercado se da cuando la curva de demanda corta con la curva de oferta. ¿Qué determinamos acá? El precio de mercado, que son 250, y además la cantidad que el consumidor está dispuesto a comprar a ese precio y la cantidad que el productor está dispuesto a vender a ese precio. ¿Está bien? Bueno, todo eso es lo que nos da el equilibrio del mercado. Ese grafiquito con esa cruz, tenemos un montón de material que tengamos que tener en cuenta. Continuemos un poquito más. En el mercado que funciona correctamente, es decir, que hay libre juego de oferta y demanda, información perfecta y que no hay costo de traslado, nos vamos a encontrar que vamos a llegar a este equilibrio. ¿Qué va a pasar? En la realidad hay cuestiones que generan que no se llegue a ese equilibrio. ¿Por qué? El método teórico de explicarlo es, supongamos que existe, que el precio del mercado es de 150. ¿Por qué? ¿Qué pasaría en este caso? Dice que si el precio del mercado es 150, la realidad es que los productores solamente producirían 5.000, pero la cantidad que se quisiera consumir es de 15.000. Entonces en el mercado va a generar una escasez, es decir, va a haber mucha gente que quiere comprar, esto va a generar una presión en el nivel de precio que va a hacer que vaya aumentando. Esta presión que generan los consumidores va a hacer que empiece a ser más tentativo, más interesante para el productor ingresar al mercado para producirlo, porque a medida que aumenta el precio va a haber más gente que quiera producir. ¿Hasta qué punto van a querer ingresar los productores? Hasta el punto donde se iguale la cantidad que están dispuestos a pagar los consumidores con la que hace el equilibrio de la cantidad que ofrecen. Si el precio sería más alto, habría productores dispuestos a entrar, pero a ese nivel de producto lo que nos generaría, en vez de una escasez de demanda, nos generaría una escasez de oferta. Ahí no está el gráfico. Bueno, vamos. Bien, entonces, cuando lo que hay es un precio bajo, hay escasez de demanda. Escasez de oferta, perdón. Exceso de demanda. Escasez de oferta, exceso de demanda. Y acá hay exceso de oferta. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Exceso de demanda cuando el precio es muy bajo. Hay exceso de oferta cuando el precio es alto. Bien. Continuemos. Acá tenemos un par de preguntas. ¿Qué sucede cuando la curva de demanda se desplaza? ¿Qué sucede cuando se desplaza la curva de oferta? ¿Y cuáles son los efectos simultáneos? Bueno, el concepto estático es que si yo tengo una modificación en la demanda, debido a esto que podríamos decir que aumento en el ingreso o un aumento en los gustos y preferencias o una disminución en el precio de los bienes sustitutos, va a hacer que tenga una nueva demanda a D2. Si todo se permanece constante, lo que va a pasar es que tengo un nuevo equilibrio que de Q1 paso a Q2. En forma estática, nuestro nuevo equilibrio va a ser un precio mayor y una cantidad vendida mayor. Bien. Ahora, si lo que se traslada es la oferta, supongamos que se aumenta la cantidad de productos que existen en el mercado de alcohol en gel. Entonces, va a haber una expansión de la oferta, lo que nos va a llevar a un equilibrio donde se venden mayores cantidades a un precio menor. Y ahora sí hay un efecto simultáneo. Decimos que la demanda se trasladó porque hay una pandemia. Entonces, ese efecto va a hacer que la oferta se contraiga porque no estábamos esperando que se haya tanta demanda. Entonces, van a disminuir la cantidad. Esto hace que aumente el precio de la cantidad demandada al nuevo equilibrio, pero con menores cantidades, porque lo que supone el modelo es que no hay una capacidad de reacción tan rápida. Bien, bueno, el siguiente los dejo para que ustedes lo analicen y para terminar con el video lo que vamos a ver son los controles de precio. Otro de los temas que son fundamentales hoy, ya que bueno, el sector agrícola ganadero lo estamos viviendo a diario, no solamente con el precio del dólar, sino con el precio de la venta. Y entonces,
Cuando hablábamos de las fallas de mercado y que se permitían regulaciones por medio del Estado, una de las regulaciones son precios máximos y precios mínimos. ¿Por qué se tomarían estas decisiones? Supongamos que el hacedor de política monetaria ve que hay un precio injusto, se está cobrando demasiado caro el precio de los barbijos. Entonces, lo que quiere hacer es defender a los consumidores. Para ello dice que los barbijos no se van a poder vender más que a un precio de 150. Entonces, lo que voy a hacer es, no me importa cuánto, yo lo que creo que el precio justo por la producción es de 150. El que lo quiera vender más va a estar sancionado. Ahora, si lo que yo quiero es proteger al productor porque veo que realmente la está pasando mal, entonces lo que yo voy a generar es un precio mínimo de venta. Es decir, que, bueno, para que el productor tenga un margen de ganancia aceptable, como mínimo tiene que vender a tal precio. ¿Bien? Como ejemplo, me acuerdo que había un subsidio a la leche de 10 pesos por litro. No sé si existirá, ni tampoco si era de 10 pesos. Bueno, veamos el ejemplo. Entonces, yo agarro y lo que digo es voy a proteger a los consumidores. Entonces voy a poner un precio máximo. Como ejercicio o regla memotécnica, cuando yo hablo de precio máximo, fíjense que va a ir por abajo del punto de equilibrio. Precio máximo va a ir por abajo del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque a este precio la cantidad demandada va a ser mayor que la ofrecida. ¿Bien? Y acá lo que nos va a pasar es escasez. Esa escasez va a hacer que aparezcan mercados en negro, distintos tipos de forma de venderlo que no sea a través de la regulación estatal. Entonces, ¿quiénes lo van a poder comprar? Los que tienen más plata. ¿Está bien? ¿Qué ejemplo podemos dar? El dólar. El dólar tiene un precio máximo. Más allá de que vemos que está en 100, lo mantienen en 60 y pico, con una restricción de venta. Entonces, eso es lo que pasa, genera presión en el mercado y hace que se dispare el precio y los que quieran comprarlo tengan que pagarlo mucho más caro porque no se consigue. Bien, eso es lo que tienen que analizar y ahora veamos qué pasa a la inversa. En la inversa yo pongo un precio mínimo, lo que estoy cuidando es al productor, entonces lo que voy a tener es un mayor cantidad de oferta, una excelente oferta, porque a ese precio los consumidores solamente comprarían 90, pero hay un incentivo para producir 120. Estos desequilibrios son los que hacen que los clásicos defiendan la teoría del libre mercado y que planteen que por eso la intervención estatal es mala. Bueno, chicos, espero que hayan entendido un poquito, que vaya sirviendo esto y si necesitan otro tipo de audio, que hagamos una videoconferencia, así nos vemos y iteramos con las consultas, estoy abierto a todo. Muchas gracias e insisto, pregúntenme lo que quieran.